Bienvenidos a Paul McCartney Soul the Best. Aquí el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que sucedió en la vida de Paul McCartney cuando todavía era niño. Acuérdate que te comenté que la vida de Jim McCartney fue una vida algo dura, pongámoslo así, estaban todavía, a ellos les tocó vivir todo lo que fue la guerra mundial. El papá de Paul McCartney se alistó, pero por situaciones de salud no quedó dentro del ejército, por tanto, él se dedica a hacer trabajos menores o trabajos de fábrica, trabajos de empresas donde él llevaba responsabilidad a veces de la limpieza, en otras ocasiones de cosas más importantes. Y definitivamente era Mary, la mamá de Paul McCartney, la que los llevaba de un lado a otro con su trabajo como partera. Ella tenía la habilidad, o pongámoslo también de esta forma, el desarrollo de la medicina un poquito en aquella época que era necesario, pero se enfoca sobre todo en ayudar a dar a luz a las madres de aquella época. Esto le llevaba, por supuesto, una responsabilidad en la cual tenía que estar al pendiente de sus pacientes, lo cual les hacía mudarse constantemente. Y es a causa de esto que ellos vivían en varios lugares, pero es en uno de los lugares en Speck donde ya residen un poco más de tiempo, donde posiblemente estuvieron la mayor parte del tiempo, y es donde Paul McCartney conoce a George Harrison. George Harrison French, que estaba en la misma escuela de Paul, coincidía en que ambos tomaban el autobús que los llevaría a la escuela, y que ese autobús era conducido por el papá de George Harrison. Esto los hacía convivir día tras día, y pongámoslo de esta forma, ellos se conocieron antes de ser Beatles. Ellos fueron amigos, y precisamente todo lo que Paul después haría con John, él empezó haciéndolo con George. Entonces, cuando ellos tienen peleas más adelante en los documentales y todo eso que obviamente se llama mucho la atención, y la forma en que ellos se echan, por así decirlo, carro, o ellos interactúan de una forma en apariencia agresiva, no es más que la confianza que ellos se tenían ya desde la infancia. Ellos se conocen de toda la vida. Coincide que Paul McCartney también, como conocía que George Harrison tocaba muy bien la guitarra, pues eso evolucionaría más adelante. Entonces, al ellos estar de una u otra forma conectados todo el tiempo, generaría cierto interés más adelante para formar lo que serían los Quarrymen. Pero en esto vamos a centrarnos un poco en la mamá de Paul McCartney, que para esta época ella le gustaba y les inculcaba a sus hijos, Paul y Michael, que hablaran el inglés de la reina, es decir, un inglés más elaborado, un inglés más formal, y no tanto el inglés de los barrios, ¿no? Donde, acuérdate que te conté en el capítulo pasado que a Paul McCartney lo asaltaron en una de sus mudanzas cerca de unos muelles. Ahí fueron asaltados, y después él tuvo que comparecer frente al juzgado y decirle al juez, que quiénes fueron los chavos que lo habían asaltado y golpeado. Y ese fue su primera comparecencia ante un juzgado, donde él precisamente juzgó o acusó más bien a quienes lo habían robado. Entonces, este ambiente a la mamá de Paul no le gustaba, pero pues definitivamente entre el salario de ella y el salario del papá no podían darse mejor lujo que una escuela pública y que un barrio donde pudieran ellos vivir a gusto. Paul McCartney
constantemente le hacía burla de estas pretensiones. Y el último recuerdo que él tiene, y creo que a veces nos pasa así, que el último recuerdo no es el mejor, o la conciencia nos cala, es cuando Paul recuerda que corrigió a su mamá en una palabra, ¿no? Que ella dijo, y él dijo, pues no se dice así, se dice de esta forma. Y bueno, eso a lo mejor no fue tan pegado al fallecimiento de su madre, pero es algo que marcaría a Paul para toda su vida. Él todavía lo recordaba en épocas recientes, diciendo que quisiera haber sido un poco menos crítico o burlón con su madre. Pero bueno, cuando uno es joven, uno no sabe la importancia de las palabras hasta que las dices, o ya cuando tienes consecuencias respecto a esas palabras. Él se arrepentiría, y por eso su primer canción, que muchos podían haber pensado que era acerca de una muchacha, una novia, Paul realmente la dirige hacia su madre. I Lost My Little Girl es una canción que él compondría muy sencilla, diciendo precisamente que él se había levantado una mañana haciendo las cosas como siempre, pero se había dado cuenta de que había perdido a su pequeña muchacha. La mamá de Paul McCartney realmente, aunque tuvieron hijos ya estando ella grande, pues el cáncer que le quitó la vida sería una situación que Paul no entendería. Su madre era católica, su padre era protestante, pero a partir de ahí Paul toma una situación en cuanto a la religión, más bien agnóstica, y eso tendría mucho que ver también en las situaciones que más adelante le vendrían. Aquí también te pongo a pensar un poquito en la forma en que Paul McCartney él manejaba sus creencias y sus convicciones en base a lo que la vida le mostraba, en base a lo que él estaba aprendiendo. Muchas veces damos por sentado, porque ya conocemos la historia, que Paul tuvo que haber hecho, tuvo que haber dicho, tuvo que haber actuado de tal forma. Pero hay que reconocer y hay que darnos cuenta de que Paul, como todos nosotros, fue una persona aprendiendo a vivir, una persona conociendo la vida y conociendo el mundo y conociendo la muerte muy de cerca por la situación con su mamá, cosa que él, al contrario de John Lennon, él supo un poco más sobrellevar. Obviamente es sobrellevar, porque nunca se está preparado para la pérdida de alguien, pero a diferencia de John, Paul tenía a su papá y toda la familia de su papá y su mamá que estaban al pendiente de ellos. De tal forma que cuando Jim tenía que ir a trabajar y hacer turnos dobles o hasta triples para seguir manteniendo a la familia, eran las tías de Paul o los tíos o de ambas partes que llegaban a cuidarles y llegaban a atender tanto a Michael como a Paul. Obviamente en el ambiente que estaban, bueno, pues Paul era bien recibido en la familia de George porque eran del mismo nivel, y cosa que no sería más adelante cuando conoce a Lennon. Pero eso ya lo diré más adelante. Ahorita, ya basado en esto de la muerte de su madre, Paul tenía esta inquietud por escribir lo que le sucedía, usando quizá algunas ideas o algunas palabras que no demostraran directamente su sentir, pero que sí dieran a entender que en algo le habían afectado. O sea, al decir I lost my little girl, uno podría imaginarse, como te comenté, que él hablaba de su novia o que hablaba de una muchacha que le gustaba, pero él se refiere precisamente a su mamá, Mary McCartney. Ella deja este mundo, pero creo que marcó la vida de Paul en muchas cosas, como el de ahorrar, el de buscar siempre mejorar, el de buscar siempre ser de la realeza, por así decirlo, es decir, de hablar correctamente, de prepararse. Pero definitivamente Paul dice que lo más triste o lo más desagradable que a él le tocó ver en ese tiempo fue ver a su papá llorar.
fue ver a su padre totalmente desconsolado, totalmente perdido por unos días, y luego ver también cómo su padre empezó a tomar el rol de padre y madre, ayudado con sus familiares. Él les pudo dar todo el afecto y disciplina que un padre viudo, soltero, podía darles. Él les guió lo mejor que pudo y obviamente se sentía orgulloso de Paul. En todo momento lo apoyaba, pero en cuanto a tener un futuro. Y definitivamente la vida de músico para Jim McCartney no era una situación de tener un futuro, sino más bien de una diversión, una distracción del trabajo real. Porque el trabajo real para la gente es una empresa, una oficina, estar de 8 a 8, de 8 a 5, de 9 a 9, o turnos, como sea. Y lo demás es hobby. Eso precisamente le marcaría a Paul en cuanto a una pequeña diferencia con su padre, de que él decía que eso de los grupos estaba bien para el tiempo libre, pero no para vivir. Entonces le conseguía trabajos en los cuales Paul realmente no duraba mucho, o no los hacía con muchas ganas, porque ese no era su afán. El interés que había puesto también su madre en buscar una mejor vida hacía que él buscara también algo relativo a lo que a él le gustaba. A su madre le gustaba ser partera, a su madre le gustaba, tanto era así su vocación, que cuando no estaban totalmente cerca de los lugares, Paul recuerda que su madre salía con esa bicicleta, sonando la campanita, y se dirigía hacia donde tenía que llegar a dar a luz, a ayudar a dar a luz a las personas, a las mujeres que estaban ya en ese proceso. Entonces, estos recuerdos que Paul tiene, todas estas vivencias, él las estaba acumulando en su mente, en su corazón, y estaba empezando a escribir todo lo que él podía expresar. Por eso, cuando él saca recientemente su libro de McCartney The Lyrics, él dice que es una forma de un tipo diario, que en realidad el hecho de que él no haya escrito sus memorias más que lo que está en la antología de los Beatles, que es un tipo de situaciones que él recuerda. Y acuérdate que te dije que él mismo comenta que muchas cosas los Beatles las inventaron. Muchas cosas eran inventos que la prensa les creía y que ellos daban, pues, si no nos afecta y hasta nos causa gracia, la damos por cierta. Este era el caso de cuando el nombre de los Beatles, que porque Beatles con una A, y es cuando a broma John Lennon dice que es que él tuvo un sueño con el nombre del famoso Flaming Pie, y les dijo, ustedes van a ser Beatles con una A, cuando en realidad era por el juego de palabras que los Crickets habían usado. Los Beatles también utilizaron eso para darle un doble sentido a la palabra. Originalmente la palabra es Beatle en el inglés con doble E, pero al poner ellos la A cambia el significado, porque esta referencia al ritmo beat y a la palabra escarabajos, Beatles. Entonces ya con este cambio el sonido debería ser Beatles. Aunque podemos ver una burla al nombre y a la forma distinta en que todos los demás lo pronunciaban en la película Help, cuando dice Beatles y cosas de ese tipo, que ellos mismos eran indulgentes, ¿no? Y se burlaban de sus propias ideas y ocurrencias. Sin más, fallece la madre de Paul, marca para siempre a él este suceso. Le marca el hecho de perder a su madre a él a una edad muy corta, entre los 13 y 14 años. Tuvo el suficiente amor maternal en su vida como para tener un buen recuerdo de su madre. También ese sentimiento de culpa por haberse burlado de las pretensiones de su madre, cosa que ahorita él creo que inculca también a sus hijos, pero no en lo absoluto dárselos gratis, sino hacerlos que lo merezcan, que lo ganen. Y Paul, a final del día, es un humano como tú y como yo, que tuvo la fortuna de encontrar a unos amigos
de vida, como George Harrison principalmente, como John Lennon y después Ringo Starr, con los cuales podía cambiar la historia de la música, que él nunca pensó que lo fuera a hacer. Ellos solamente hacían música y lo disfrutaban. Ahora, en cuanto a George Harrison, ellos hacían autostop, quiere decir que se iban de rol, se ponían a tocar la guitarra, iban de farra, por así decirlo, adolescentes se iban a la playa, se iban, o sea, te quiero decir aquí que realmente era una amistad, era un amigo que sí frecuentaba, entre otros tantos de la escuela, era un amigo que por algo Paul lo considera para presentárselo a John Lennon, porque sabía que George, aparte de un buen músico, era también su mejor amigo. Cosa que con el tiempo y por situaciones económicas y todo eso, bueno, se trastocaría un poco, pero al final de la vida de George, esa hermandad postiza, porque pues Paul tiene su hermano Michael y George tenía un montón de hermanos también, pero una hermandad nacida en la música, una hermandad nacida en la amistad que ellos conservarían, y que precisamente sus peleas, sus discusiones eran como peleas de hermanos, como peleas de primos. Y eso es lo que hay que ver siempre objetivamente en todo lo que se corresponde a los Beatles. Que Paul McCartney puede ser o se le da el estatus de superestrella, pero al final del día es como tú y como yo. La única cosa es que él tuvo la fortuna de poder vivir de algo que siempre le apasionó, pero no la tuvo fácil. Y eso te lo voy a contar en el capítulo de mañana, cuando conoce a John Lennon y empiezan los ires y venires en la época de Hamburgo. Yo soy Andy Ortiz, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta pronto.